Buenas noches, comunidad. ¿Cómo están? ¿Preparados para una hora más de historias de terror? No olviden dejar en los comentarios desde qué lugar nos están viendo y la hora. Vamos a empezar con la primera historia. Mi nombre es Haroldo, y mi vida siempre fue sencilla aquí en San Luis Potosí. Trabajo como vendedor ambulante desde que tengo memoria. Me dedico a lo mismo que hacía mi papá: tamalitos, dulces de leche, bolis, aguas frescas cuando hay calor. Siempre en la misma esquina de la Plaza del Carmen, justo frente a la Fuente Grande, la que tiene Los Ángeles. Todos me conocen por ahí, algunos me saludan por mi nombre, otros me dicen el de los tamales, y está bien. Nunca he necesitado más que eso. Vivo solo en la casa que era de mi papá. Una casa vieja, de esas con techo de lámina y olor a humedad que no se va. Ahí crecí. Ahí vi a mi padre enfermarse y morirse en el mismo catre donde ahora duermo. No tengo esposa, ni hijos, y tampoco me interesa mucho el alboroto de la gente joven. Me basta con mi trabajo, mi café de olla en la mañana y poner el radio AM para oír las noticias locales. No soy hombre de creencias raras, ni de cuentos de fantasmas. Cuando uno crece trabajando desde que amanece hasta que oscurece, no le queda mucho tiempo para supersticiones. Pero lo que me pasó en esa fuente, les juro que todavía no sé cómo explicarlo. Y aunque pasaron ya semanas, no puedo sacarlo de la cabeza. Todo empezó hace como 2 meses, una noche cualquiera. Había vendido poco, recuerdo. El clima andaba raro, como si fuera a llover, pero no llovía. Ya era tarde, como las 10:30, y yo seguía ahí recogiendo mis cosas. Me tardé porque andaba distraído, pensando en si valía la pena seguir saliendo todos los días, si apenas me alcanzaba para lo básico. La plaza ya estaba casi vacía, solo uno que otro policía caminando por ahí, y un señor sentado en una banca con la cabeza agachada, dormido tal vez. Fue cuando me agaché para recoger un bote de agua que había rodado cerca de la fuente que lo escuché por primera vez. Un susurro, muy leve. Pensé que alguien me hablaba desde atrás, pero cuando volteé, no había nadie. Me quedé quieto unos segundos, intentando ver si el señor de la banca seguía ahí, pero ya no estaba. Entonces el susurro volvió. Venía de la fuente. No una voz clara, más bien un murmullo, como si el agua misma hablara bajito, enredada entre sus propios chorros. Me erizó la piel, pero me dije a mí mismo que estaba cansado. Que tal vez el sonido del agua, combinado con el silencio de la plaza, me estaba jugando una mala pasada. Terminé de recoger y me fui caminando por la avenida Carranza, como siempre. Esa noche no soñé nada raro, o al menos no lo recordaba al despertar. Pero al día siguiente, mientras preparaba los tamales, el ruido de la olla hirviendo me hizo recordar ese murmullo. Me dio un escalofrío que no supe de dónde vino. Pasaron unos días y lo olvidé. La rutina me fue absorbiendo otra vez, pero en la plaza, cada vez que pasaba cerca de la fuente, aunque fuera de día, me sentía raro, como observado. No algo malo, pero sí, presente, como si la fuente esperara algo de mí. Nunca se lo dije a nadie, porque ¿a quién le cuentas eso sin que te vean como loco? Una noche, mientras guardaba todo después de un día largo, me entretuve más de lo normal. Los postes ya estaban encendidos y la plaza se veía tranquila, bonita incluso. El tipo de noche que siempre me gustó, con ese aire fresco que baja de los cerros. Y sin pensarlo, me senté un momento frente a la fuente, solo para descansar las piernas. Fue entonces que volví a escucharla. El murmullo. Otra vez. Pero esta vez, sentí que decía algo. No palabras completas, pero mi nombre parecía estar ahí, entre los ecos del agua. Haroldo. No como si alguien lo gritara, sino como si lo pensaran muy fuerte cerca de mí.
Me quedé helado, mirando cómo el agua caía en pequeños círculos. No me moví por un rato. Cuando reaccioné, ya era casi medianoche. Me paré rápido y caminé de regreso a casa sin mirar atrás. Al llegar, me serví un café, aunque no era hora. Necesitaba calmarme, pero mientras me sentaba en la mesa de madera, me di cuenta de que estaba sonriendo, sin razón, como si algo me hubiera gustado de esa sensación, como si ese murmullo, en lugar de asustarme, me hubiera dado una especie de paz. Eso me dio más miedo que la voz misma. Y así fue como empezó todo, no con un grito, ni con una sombra, ni con algo que pudiera grabarse en video. Fue con un murmullo suave, una llamada discreta, algo que se sintió íntimo. Desde entonces, algo dentro de mí cambió. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa noche fue la primera de muchas. A partir de ahí, ya no fui el mismo. Y la Plaza del Carmen ya no me pareció un lugar como cualquier otro. Empecé a volver sin darme cuenta. Al principio fue una vez más, luego dos, luego cada noche. Terminaba mi jornada, recogía las ollas, los botes, las bolsas vacías, y en lugar de regresar directo a casa, me quedaba ahí, sentado frente a la fuente de la Plaza del Carmen, como si me esperaran. Y yo obedecía. No lo planeaba. No decía, hoy me voy a quedar más tiempo. Simplemente no podía irme. Algo en mí se quedaba detenido, como si las piernas se negaran a dar la vuelta. Me quedaba ahí, a veces por una hora, a veces más. La primera vez que me di cuenta de que había pasado tanto tiempo fue cuando vi que el camión de limpieza ya había pasado por la plaza. Eso normalmente ocurría casi a la 1 de la mañana. Yo no tenía reloj, pero ya me sabía los horarios de memoria. La voz, si se le puede llamar así, se volvió parte de mi noche. No hablaba todo el tiempo. Era como si solo lo hiciera cuando me quedaba solo. Si alguien pasaba cerca, aunque fuera un borracho o un patrullero, el murmullo se apagaba por completo. Pero cuando no había nadie, cuando el aire se volvía espeso y el silencio se instalaba entre los muros de las iglesias, ahí estaba. No era una voz femenina ni masculina, tampoco parecía humana. Era como si las burbujas del agua formaran palabras, como si el sonido de los chorros cayera distinto cuando me hablaba. No siempre entendía lo que decía. A veces eran frases enteras, otras veces solo fragmentos, pero siempre con un tono que me hacía sentir querido, escuchado. Como si alguien al fin me estuviera prestando atención. Eso fue lo que más me afectó. No era miedo lo que sentía. Era una especie de calma adormecida, como cuando uno se mete a la tina con agua caliente después de un día pesado. Un día, sin pensarlo, llevé un dulce de leche y lo dejé al borde de la fuente. No sé por qué lo hice. Ni siquiera me pareció raro en ese momento. Fue como un impulso, una necesidad. Al día siguiente, llevé una flor de esas que caen del árbol frente al museo. Luego una moneda de 10 pesos. Pequeñas cosas, insignificantes tal vez, pero que para mí se volvieron parte de un ritual. Cada noche dejaba algo. Poco a poco, mi rutina se empezó a desmoronar. Dejé de levantarme temprano. Ya no preparaba tantos tamales como antes. Empecé a llegar tarde a la plaza, a veces al mediodía. Algunos clientes me reclamaban que ya no llevaba los de rajas, otros se molestaban porque no había cambio. Yo solo asentía, con la cabeza en otro lado. Todo lo que me importaba era que llegara la noche, que la plaza se vaciara, que la fuente me hablara otra vez. Una vecina me preguntó si estaba enfermo. Dijo que me veía más flaco, que tenía los ojos hundidos. Le respondí que era el calor, que andaba cansado. Mentí. La verdad era que ya casi no dormía. Me costaba trabajo cerrar los ojos, no por miedo, sino por ansiedad. Quería que pasaran las horas rápido para volver a la fuente. Me empezaron a doler los huesos.
como si el cuerpo se resistiera a ese ritmo, pero la cabeza no escuchaba. Una noche me quedé tanto tiempo que me dolió la espalda de estar sentado. Sentí el frío subir por los pies, pero no me moví. El murmullo me hablaba con más claridad. Me decía cosas que no había escuchado en años, cosas que mi padre decía cuando estaba vivo. Pensé que lo estaba recordando, pero entonces el murmullo me dijo algo que nunca le conté a nadie. Algo que solo yo sabía. Me levanté de golpe. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Caminé hasta mi casa casi sin mirar el camino. Me temblaban las manos. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentado en la silla de la cocina viendo la pared, tratando de convencerme de que lo había imaginado, que eran recuerdos, que no era real. Pero al día siguiente regresé, y al otro también. Lo peor no era el murmullo, era lo que me hacía sentir, como si poco a poco me estuviera arrancando de mí mismo. Ya no pensaba en mis deudas, ni en mis vecinos, ni en la vida que llevaba. Solo pensaba en ese momento en la fuente, esa media hora, o 2, o 3, en la que sentía que alguien me quería ahí. Una madrugada, el murmullo cambió. Fue más fuerte, más íntimo. No fue solo un susurro, fue como si hablara desde dentro de mi pecho. Me hizo cerrar los ojos, me hizo sonreír sin querer, me hizo sentir que por fin entendía algo que no podía poner en palabras. Y así, sin darme cuenta, dejé de ser un hombre que vendía tamales. Dejé de ser Haroldo el que se levantaba con el primer canto de los pájaros. Me volví un hombre de la noche. Un hombre que solo se sentía vivo frente al agua, frente a la voz que lo llamaba como si fuera lo único que le quedaba. Una noche me di cuenta de que ya no tenía idea de qué día era. No sé si era martes o sábado. Ya no escuchaba el radio por las mañanas, ya no pasaba por la tiendita a comprar pan. No tenía hambre. A veces, al abrir los ojos, me encontraba vestido igual que el día anterior, con los mismos pantalones arrugados y la misma camisa con olor a calle y sudor seco. La casa se volvió muda. Dejé de barrer el piso, de encender la estufa, de abrir las ventanas, no porque estuviera deprimido, no, sino porque todo eso me parecía sin sentido. Lo único que tenía importancia era la noche, la plaza, la fuente. Llegué a dejar la carreta del puesto tirada en la esquina una vez. Ni me molesté en desmontarla, fue un milagro que no se la llevaran. Cuando la encontré al día siguiente, ni siquiera me importó. La empujé hasta la casa y la dejé ahí, oxidándose. Ya nadie me esperaba en la plaza de día. Los clientes se esfumaron. Tal vez pensaron que me había mudado, o que me había muerto. Pero yo seguía ahí. Esa noche, como tantas otras, me senté frente a la fuente con una moneda en la mano. No recuerdo cuánto tiempo estuve así, pero el murmullo llegó más rápido que antes. Era como si ya no necesitara silencio, como si supiera que yo era suyo. Me hablaba sin palabras, me hablaba desde el ruido del agua misma. Me hacía recordar cosas, momentos vagos de mi infancia, olores que ya había olvidado. Me hacía pensar en mi papá, en cómo me enseñaba a preparar el nixtamal mientras me decía que algún día ese puesto sería mío. Sentí ganas de llorar, pero no pude. En lugar de eso, me acerqué a la fuente y metí la mano en el agua. Estaba tibia, no fría como otras noches, y entonces la vi. Por un instante, un segundo, tal vez menos, vi algo moverse dentro del agua. No era un reflejo, no era una sombra. Era algo oscuro, alargado, como una figura sumergida justo debajo de la superficie. Se movía lentamente, como flotando sin peso. No tenía rostro ni forma clara, pero era familiar. No sentí miedo, eso fue lo peor. Lo que cualquier persona habría llamado terror, yo lo sentí como ternura. Como si esa cosa, esa figura que no tenía nombre ni ojos, me estuviera esperando.
Esa noche regresé a casa empapado. No sabía si me había mojado entero o si simplemente el agua se me había pegado al cuerpo sin tocarla. Me acosté en el catre sin cambiarme de ropa, con los pies llenos de tierra. No cerré la puerta, no prendí la luz, cerré los ojos y escuché el murmullo dentro de mi cabeza. No el de la fuente, el mío, como si ya se hubiera metido en mí. Empecé a escucharla también en otros lugares, en el sonido del agua del fregadero, en el goteo del grifo del baño, en el vaso que dejaba junto a la cama. Ya no necesitaba estar en la plaza, pero aún así, seguía yendo, cada noche, a veces temblando, a veces con un calor extraño en el pecho. Una vez me quedé parado frente a la fuente sin moverme durante tanto tiempo que se me durmieron las piernas. Cuando reaccioné, ya era de día. La gente caminaba a mi alrededor como si yo no existiera. Un policía me tocó el hombro y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que me había quedado dormido. Me miró raro, pero se fue. Mi ropa ya tenía olor a humedad constante. En mi cuello aparecieron unas manchas oscuras que no se iban ni con jabón ni con vinagre. En el espejo del baño, noté que mis ojos estaban más opacos, como si estuviera viendo desde muy lejos. Empecé a hablar solo, aunque no sentía que hablara conmigo. Era como responderle a la fuente incluso cuando no estaba ahí. A veces murmuraba cosas que no entendía. Palabras en un idioma que no conocía pero que salían de mi boca como si las hubiera hablado toda la vida. Una tarde, antes de que anocheciera, caminé por el centro y noté que la gente me miraba raro. Algunos se alejaban, otros cruzaban la calle. Una mujer se persignó al verme. No entendía por qué. Yo me sentía bien, pero esa noche fue distinta. Me acerqué a la fuente como siempre, y el agua ya no tenía el mismo sonido. Era más grueso, más profundo, como si algo más grande estuviera respirando debajo. Me incliné sobre el borde y vi mi reflejo, pero no se movía igual que yo. Tardaba en seguirme, como si tuviera voluntad propia. Y entonces sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque sentí que la fuente, o lo que fuera que habitaba ahí, me aceptaba por fin. Como si todo el tiempo, desde la primera noche, me hubiera estado preparando para ese momento. Ya no era Haroldo, no como antes. Era algo más, algo que pertenecía a ese lugar, a ese murmullo, algo que solo existía cuando el agua me hablaba. Esa última noche fue distinta desde que salí de casa. No llevaba nada en los bolsillos, ni dulce, ni flor, ni moneda, ni siquiera me llevé la camisa. Caminé con el pecho descubierto, sintiendo el aire fresco de la noche pegarme en la piel como si me lavara. Las calles del centro estaban más vacías de lo normal. O tal vez yo ya no distinguía bien. A veces, en los últimos días, escuchaba a la gente moverse, pero no los veía. Como si estuvieran detrás de una pared muy delgada, como si no perteneciera del todo a su mundo. Cuando llegué a la Plaza del Carmen, todo estaba en silencio. Ni un solo coche, ni una patrulla, ni pasos. Solo la fuente, más oscura que nunca. El agua no brillaba con la luz del farol como antes. Se veía espesa, casi negra. Me acerqué sin pensar. Los pies me llevaban solos. El murmullo ya no estaba en el aire. Estaba adentro de mí. Lo sentía detrás de los ojos, debajo de la lengua, en la base del cuello. Me hablaba desde adentro, como si siempre hubiera estado ahí y apenas ahora me diera cuenta. Me arrodillé frente al borde. Metí las manos. Estaba tibia, como la vez anterior. Pero ahora no me detuve. Me incliné más. Quise ver mi reflejo, pero no estaba. En su lugar, vi movimiento. No una figura esta vez, sino muchas, sombras largas, flotando en círculos como si giraran en torno a algo que no podía ver. Y entonces escuché claramente una frase. No la repetiré aquí, porque no sé si fue una frase en realidad,
Era algo que no pertenecía a ningún idioma que haya oído, pero la entendí, o al menos algo dentro de mí la entendió. Fue como un permiso, como si me dijeran que ya podía quedarme. No recuerdo cómo regresé a casa esa noche, pero amanecí en el catre, con las sábanas húmedas y los pies llenos de arena. Me dolía el pecho, como si hubiera respirado agua en lugar de aire. Tenía tierra bajo las uñas. Desde entonces, sigo yendo, todas las noches. No importa si llueve, si hace frío, si me tiemblan las piernas, algo me lleva hasta allá. Ya no espero que la fuente me hable, ahora solo me siento, escucho y dejo que el silencio me envuelva. A veces pasa gente, pero no me miran. O me miran de lejos con cara de no saber si estoy loco o dormido. He notado que el agua de mi casa suena distinto ahora. El chorro del fregadero, el escurrimiento del lavadero, incluso el agua que cae cuando me baño. Todos esos sonidos tienen el mismo ritmo que la fuente. A veces me despierto en la madrugada y escucho el murmullo desde el baño. Ya no me asusta. De hecho, me da calma. No he vuelto a vender nada. La carreta se pudrió bajo la lluvia, no me importa. Tampoco me interesa arreglar la casa. Lo único que me importa es no romper el hilo que me une a ese lugar. Hay noches en que siento que ya no estoy solo cuando regreso, que alguien, algo, me sigue hasta la puerta. Lo escucho detrás de mí, respirando lento. Y cuando entro, esa presencia se queda afuera, como si respetara que ese sea todavía mi espacio. Por ahora, no sé cuánto tiempo más va a durar esto. No sé si algún día dejaré de volver. A veces pienso que ya me quedé allá, y que el que regresa a dormir no soy yo, sino otra cosa. Algo que aprendió a imitarme. Lo único que sé es que no puedo dejar de ir, y que cada noche la voz me habla un poco menos desde la fuente, y un poco más desde dentro de mí. Y si alguna vez caminan solos por la Plaza del Carmen, tarde, cuando todo está en silencio, y sienten que el aire se vuelve más denso cerca del agua, no se acerquen, no se inclinen, no escuchen, porque una vez que escuchas ya no hay forma de olvidar, y si te llama, vas a volver, aunque no quieras, aunque ya no seas tú. Mi nombre es Karina y no suelo compartir cosas personales, pero lo que me pasó hace unos meses todavía me da vueltas en la cabeza. Tal vez contarlo aquí me ayude a entender lo que viví, o al menos a no sentirme tan sola. Después de separarme, me enfoqué en trabajar y ahorrar. Lo único que quería era empezar de nuevo, en paz, sin deberle nada a nadie. Con lo poco que junté, encontré una casita a las afueras de San Luis Potosí, en la colonia El Paseo. Era sencilla, de un solo piso, pero con un patio atrás donde podía sembrar mis plantitas. Me gustó desde el principio, aunque me llamó la atención que el terreno estuviera tan barato. Me dijeron que antes había otra casa ahí, que la habían tumbado hacía años porque estaba muy deteriorada. No pregunté más, estaba feliz de tener un lugar mío, por fin. Las primeras semanas fueron tranquilas. Me la pasaba trabajando en la clínica dental donde soy recepcionista y por las tardes limpiaba, cocinaba o regaba las plantas. Me gustaba salir al patio con mi café y ver el cielo anaranjado cuando atardecía. Poco a poco fui acomodándome. Dormía bien. Sentía que por fin la vida me estaba dando una tregua. Pero todo cambió a mediados de octubre. Empezó con un sonido leve. Una noche, como a las 2 de la mañana, me despertó un ruido que no supe de dónde venía. Era como si alguien estuviera subiendo unas escaleras de madera. El sonido era clarito, pasos pesados, pausados, uno tras otro, como si se tomaran el tiempo. Pero lo más raro era que mi casa no tenía escaleras. Todo estaba en un solo nivel. Me quedé muy quieta, escuchando,
convencida de que había sido un sueño. Pero la noche siguiente volvió, y la siguiente también. Al principio pensé que era algún vecino, que el sonido venía de otra casa, tal vez con el eco, pero no. Era dentro de mi casa. Lo supe porque una vez me levanté con el corazón acelerado y me paré en medio del pasillo. El sonido venía del fondo, como si alguien estuviera subiendo escaleras invisibles justo al lado de mi cuarto. Subía y luego se detenía. No bajaba. Nunca bajaba. Empecé a dormir mal. Me sentía cansada durante el día. Llegaba al trabajo como zombi, y una compañera incluso me preguntó si andaba enferma. Me limité a decir que no dormía bien, aunque no conté nada más. Una mañana, mientras regaba las plantas del patio, noté que en una esquina la tierra estaba algo hundida, como si se hubiera removido sola. Era extraño, porque no recordaba haber sembrado nada ahí. Me agaché a mirar mejor y con la pala empecé a escarbar. Fue entonces que sentí el metal. Golpeé algo duro. Seguí cavando y poco a poco fui descubriendo lo que parecía ser el primer escalón de una escalera vieja, enterrada bajo tierra. Me dio un escalofrío. A la tarde siguiente fui con la vecina de al lado, doña Lupita, una señora mayor que siempre saluda con cariño y me regala ramitas de ruda o albahaca. Le comenté lo que había encontrado, esperando que supiera algo. Ella me miró con cara seria y me dijo que ese terreno había estado vacío mucho tiempo porque nadie duraba allí. Que antes, en la casa antigua, vivía un señor solitario y que después de que él falleció, nadie quiso quedarse. Solo dijo eso y cambió de tema. Noté que no quería seguir hablando del asunto. Esa noche, el sonido volvió, pero esta vez no era solo en la madrugada. A eso de las 11, mientras veía la tele en la sala, escuché los pasos, lentos, subiendo, uno por uno. Cerré la puerta del cuarto con seguro y recé, sin atreverme a moverme. Sentí como si algo invisible pasara por el pasillo, como si alguien estuviera parado frente a la puerta de mi habitación, esperando. No dormí nada. Desde ese día, cada noche se volvió una batalla contra el miedo. Los pasos se volvieron parte de mi rutina, aunque me costara admitirlo. Y lo peor era que nadie más los escuchaba. Mis amigas decían que era el estrés, que andaba muy sensible, pero yo sabía lo que sentía, lo que oía. Había algo en esa casa que no estaba en paz. Y lo que más me inquietaba era la escalinata enterrada. Los pasos siempre eran 9 exactos, ni uno más, ni uno menos. Después de descubrir los escalones enterrados en el patio, no pude evitar sentir una mezcla de miedo y curiosidad. Los había desenterrado casi sin pensar, y ahora parecían reclamar mi atención. Eran 9, como los pasos que escuchaba cada noche. Era imposible ignorar esa conexión. Los días siguientes intenté evitar salir al patio, pero algo me empujaba a regresar. Una tarde, con la luz del sol ya baja, me puse a limpiar alrededor de la escalera vieja. La tierra se desprendía fácil, y pude ver que estaban hechas de concreto, pero gastadas, con grietas y manchas oscuras, como si hubieran estado bajo tierra mucho tiempo. Al llegar a ese punto, sentí un escalofrío profundo que me recorrió toda la espalda. La idea de que alguien pudiera usar esos escalones, aunque la casa estuviera solo en un piso, me hacía dudar de mi propia cordura. Esa misma semana, los sueños empezaron a invadirme con fuerza. Era siempre el mismo sueño. Un hombre mayor, con el rostro cansado y marcado por el tiempo, vestía una camisa blanca arrugada, pantalones sencillos y un sombrero de palma gastado. Él estaba parado frente a la puerta de mi casa, golpeándola con calma, sin prisa, y después entraba sin permiso. No hablaba, pero su presencia llenaba la sala como una sombra silenciosa que no podía ignorar.
Yo me quedaba paralizada, incapaz de moverme o gritar, mientras sentía cómo su mirada me atravesaba. Me despertaba sudando frío, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se iba a salir del pecho. Al principio pensé que solo era estrés, que quizá la soledad y el cansancio me estaban jugando una mala pasada, pero el miedo se fue instalando poco a poco. No había manera de escapar de esos sueños. Cada noche, el mismo hombre y el mismo golpe en la puerta. Además, notaba que las plantas del patio, especialmente las que estaban cerca de la escalera, empezaban a marchitarse. La albahaca y la ruda, que antes cuidaba con esmero, perdían fuerza y color sin motivo aparente. Me parecía que algo oscuro estaba afectando todo a su alrededor, como si ese recuerdo enterrado no quisiera ser descubierto. En el trabajo, trataba de concentrarme, pero me sentía cada vez más agotada. Una compañera me comentó que alguien había hablado de la casa que estaba ahí antes, que un hombre llamado Don Julián vivía solo y que había muerto en esa misma casa vieja, mucho antes de que la tumbaran. No supe quién fue la persona que habló de eso, pero la información me heló la sangre. La coincidencia era demasiada. Empecé a buscar en archivos y documentos antiguos del municipio. Encontré fotos en blanco y negro donde se veía la casa demolida y, en una imagen, un hombre de aspecto severo posaba justo en la entrada. No podía creerlo. Su rostro era idéntico al del hombre que me visitaba en los sueños, con las arrugas marcadas, el sombrero inclinado y la mirada fija en la cámara. La idea de que ese hombre aún habitara de alguna manera ese espacio me aterraba, pero también sentía una curiosidad incómoda. A veces sentía que me observaban cuando estaba sola, que el aire a mi alrededor se hacía más pesado sin razón aparente. El olor a humo de leña quemada, típico de los campos potosinos, aparecía en momentos inesperados, especialmente cerca de la escalera enterrada. Intenté buscar paz rezando y colocando ramos de hierbas en las esquinas de la casa, pero nada detenía los ruidos ni los sueños. Los pasos continuaban en las noches con la misma cadencia pesada y pausada, siempre 9, siempre subiendo. El cansancio mental y físico comenzó a pesarme. Empecé a cuestionar mi salud, mi mente, y si estaba exagerando todo, pero en el fondo sabía que no era imaginación. Había algo en esa casa, algo que no había sido sepultado junto con la antigua estructura, algo que reclamaba su espacio, sus pasos, sus 9 escalones. Desde que confirmé la identidad del hombre en mis sueños con la foto de Don Julián, todo en la casa empezó a sentirse más pesado, como si una presencia invisible se hiciera más tangible, más cercana. No solo eran los pasos en la noche. Ahora, durante el día, a veces sentía una sombra al pasar cerca de la puerta principal o una corriente fría e inesperada que me hacía estremecer sin motivo. Las noches eran las peores. El sueño que me perseguía se volvió más intenso, casi real. Podía sentir el golpeteo suave en la puerta de la sala, y aunque no me atrevía a abrir, tenía la certeza de que ese hombre estaba ahí, observándome desde la penumbra. En varias ocasiones me desperté con la sensación de que alguien había entrado y estaba parado cerca de mí, respirando con calma. Mis músculos se tensaban y no podía moverme ni gritar. El miedo me tenía paralizada. Una noche, tras semanas de esas visitas oníricas y los sonidos, me levanté para ir al baño. En el camino pasé junto a la puerta de la sala y escuché claramente el crujido de madera, como si alguien pisara el suelo viejo. Volví la cabeza y juraría haber visto una sombra que desapareció al instante. Mi corazón se aceleró y por primera vez sentí que no estaba sola. También empecé a notar detalles que antes no había visto. Un olor a tierra húmeda mezclado con humo, muy leve pero constante, y marcas en el tapete de la sala que parecían huellas de barro seco.
Lo curioso es que siempre que revisaba la puerta y las ventanas estaban cerradas con llave, sin señales de que alguien hubiera entrado. Empecé a sentirme atrapada en mi propia casa, vigilada por algo que no podía comprender. Intenté racionalizarlo. Tal vez era la imaginación o el cansancio, pero la realidad se imponía cuando escuchaba los 9 pasos subiendo, pausados, dentro de las paredes. Nunca bajaban, siempre subían. En el trabajo, mis colegas notaron que estaba más callada, distante. Me costaba concentrarme y tenía la sensación constante de que algo me seguía. Intenté evitar hablar del tema, porque no quería que me vieran como loca, pero en el fondo deseaba que alguien entendiera lo que estaba viviendo. Buscando respuestas, decidí ir a la Oficina de Desarrollo Urbano para pedir información sobre la antigua casa y sus dueños. Encontré algunos documentos y planos, y en una vieja carta municipal leí que don Julián había fallecido solo, en esa misma casa, sin familiares cercanos, y que por años nadie quiso habitar ese terreno. El peso de esa soledad parecía haberse quedado impregnado en el lugar, en esos 9 escalones enterrados que ahora eran mi obsesión. Sentía que, de alguna forma, don Julián quería ser recordado, o simplemente necesitaba compañía, alguien que le prestara atención. Y aunque eso me aterraba, también despertaba una extraña empatía. Las noches se hicieron insoportables, con los golpes en la puerta que ya no solo ocurrían en sueños, sino que parecían reales. El cansancio, la ansiedad y la incertidumbre comenzaron a afectarme profundamente. Me preguntaba si podría resistir vivir con esa presencia, o si tendría que dejar todo atrás. Pero lo peor fue la última madrugada, cuando desperté con un ruido fuerte, como si alguien hubiera abierto la puerta principal y entrado a la sala. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada, y cuando fui a comprobar, encontré el tapete con huellas de barro fresca. No había explicación lógica. Cerré la puerta con seguro, pero sentí que ya no importaba. La presencia estaba dentro. Después de aquella madrugada en la que encontré las huellas frescas en el tapete, decidí que tenía que hacer algo para intentar recuperar mi vida. Llamé a un sacerdote para que bendijera la casa y el terreno, esperando que eso pusiera un fin a todo lo que estaba pasando. Él mencionó, sin entrar en detalles, que a veces el problema no está en la casa misma, sino en lo que quedó antes, en las memorias y en los recuerdos que permanecen atrapados. Durante los días siguientes, la casa se sintió más tranquila. Los ruidos disminuyeron, y los sueños con el hombre parecían haberse detenido. Por un momento, creí que finalmente podía descansar. Pero una noche, ya cuando el cansancio me había vencido casi por completo, desperté con un ruido seco y firme. 3 golpes en la puerta de la sala. No podía moverme, pero la sensación de que alguien estaba allí era tan fuerte que el corazón me latía como un tambor en el pecho. Me levanté con cuidado, aunque sentía que cualquier movimiento podría desencadenar algo peor. La puerta estaba cerrada por dentro, pero el silencio que siguió a los golpes fue insoportable. Al mirar al suelo, justo en el centro de la sala, encontré un objeto pequeño y pesado, un pedazo de madera antigua, con restos de tierra seca. Era un fragmento de uno de los escalones que había desenterrado tiempo atrás. En ese momento, comprendí que no importaba cuánto tratara de esconderlo o enterrarlo. Ese pasado seguía vivo en mi casa, en mi día a día. Desde entonces, los pasos que escucho ya no son tan fuertes ni constantes. Son suaves, casi un susurro, como si alguien subiera despacio, un escalón a la vez, noche tras noche, sin prisa pero sin detenerse nunca. No sé si ese hombre quiere algo de mí o si simplemente se niega a desaparecer. A veces pienso que quizá no está ahí para hacerme daño, sino para recordarme que algunas historias nunca terminan, que hay lugares donde el tiempo se detiene
y las sombras permanecen. Lo único cierto es que sigo aquí, en esta casa de un solo piso, con mis 9 escalones escondidos bajo tierra y el eco de unos pasos que me acompañan en la oscuridad. No sé si algún día dejarán de subir. Soy enfermero y me llamo Darío. Lo que voy a contar todavía me pone la piel de gallina y tengo que admitir que a veces pienso que perdí la razón. Pero sé lo que vi en esos pasillos del hospital aquí en San Luis Potosí, y esas imágenes no me dejan en paz. Cuando llegué al hospital, hace unos meses, me tocó adaptarme rápido a la rutina. Los turnos son pesados, especialmente los nocturnos, cuando el lugar parece cambiar. En el día, con el ruido de las personas, pacientes y médicos, uno se distrae y casi no siente el peso del sitio. Pero en la noche, cuando todo se queda en silencio, el hospital se siente diferente. Más frío, más vacío. Una de las cosas que me llamó la atención desde el principio fue el viejo elevador que está en el ala norte. No es el que usamos todos los días, sino uno que casi nadie usa y que, según me contaron, a veces se mueve solo. Dicen que baja hasta un sótano que llevan años sin usar y que nadie debe entrar ahí. Lo curioso es que, aunque varios empleados lo saben, nadie habla mucho de eso en voz alta, como si fuera un secreto incómodo o algo de lo que mejor ni pensar. Al principio pensé que eran historias para asustar a los nuevos, pero cada día, sin querer, me encontraba mirando ese elevador. Una noche, después de un turno agotador, salí cansado y vi que la puerta del elevador estaba cerrada, aunque nadie había llamado. Para mi sorpresa, empezó a bajar lentamente hasta desaparecer en el sótano. No había luces ni señales de alguien dentro. Eso me dejó inquieto, porque el elevador nunca debía moverse solo, menos para ir a un lugar cerrado hace años. Desde ese momento, algo cambió en mí. Empecé a fijarme en detalles que antes no notaba. El frío repentino en los pasillos, el eco extraño de mis pasos y a veces una sensación de que alguien o algo me seguía, aunque nunca veía a nadie. En el hospital, uno aprende rápido que la mente puede jugar trucos, sobre todo cuando estás cansado. Pero esto se sentía diferente. Intenté hablar con Sofía, una enfermera veterana que siempre tiene una sonrisa tranquila, pero cuando le conté lo del elevador, me dijo que mejor no me metiera en problemas y que quizás estaba demasiado estresado. Me pareció lógico no insistir, aunque no podía dejar de pensar en lo que vi. Una noche, cuando el hospital estaba casi vacío, me atreví a seguir al elevador hasta el sótano. Al bajar, la oscuridad me envolvió y el aire era mucho más frío, más denso que en cualquier otro lugar. Encontré una puerta que normalmente está cerrada, pero que esa vez estaba abierta. Más allá, un corredor largo y estrecho, con paredes blancas que parecían alargarse hasta el infinito. No había mapa que mostrara ese pasillo, ni señal alguna en los planos del hospital. Avancé con cuidado, sintiendo cada vez más un peso en el pecho, una mezcla de miedo y curiosidad. En ese silencio absoluto, escuché pasos, como si alguien más caminara conmigo, pero cuando volteaba, no había nadie. El frío parecía venir de todas partes, y a cada momento sentía que una presencia invisible me observaba. El aire olía a humedad y algo más, algo difícil de describir, como un recuerdo olvidado. Cuando finalmente regresé, el elevador ya no estaba. La puerta del pasillo que había cruzado desapareció, y en su lugar solo había una pared lisa. Traté de encontrar alguna explicación lógica, pero no la había. Desde ese día, no he podido dormir bien. Los pasillos y esa presencia extraña se han quedado conmigo como una sombra que no se va. A veces, en mis sueños, regreso a ese sótano y siento que me pierdo para siempre. Pasaron unos días después de aquella noche en el sótano.
pero el recuerdo de esos pasillos desconocidos no me dejó en paz. Cada vez que caminaba por los corredores habituales, sentía una inquietud que crecía. Me costaba concentrarme en mi trabajo y la cabeza me daba vueltas con preguntas que no tenía respuestas. Sofía seguía siendo la única persona con la que intentaba compartir algo, aunque ella insistía en que estaba muy cansado, que esos pensamientos eran producto del estrés. Decidí no insistir para evitar preocuparla, pero la verdad es que la ansiedad me devoraba. Por las noches, cuando el hospital se quedaba en silencio, no podía evitar mirar hacia el viejo elevador como si de alguna forma me llamara. En uno de mis turnos nocturnos, cuando casi todos ya se habían ido, decidí que tenía que volver a entrar. Esta vez no era solo curiosidad, era una necesidad. Quería entender qué era ese lugar, qué había pasado para que esos pasillos desaparecieran de los mapas y de la memoria de todos. Cuando el elevador se abrió en el sótano, entré sin pensarlo mucho. La oscuridad me envolvió de inmediato, y el frío era mucho más intenso que la última vez. El aire estaba pesado, como si hubiera atrapado cada susurro y cada sombra de ese lugar abandonado. Avancé con cuidado, con los ojos buscando cualquier señal, cualquier detalle que pudiera explicar aquello. Los pasillos parecían infinitos, y a medida que avanzaba, notaba cómo la luz de mi linterna temblaba, como si algo invisible estuviera alterando el ambiente. Empecé a escuchar pasos, lentos y medidos, pero cuando volteaba, no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, y sentía un sudor frío recorriéndome la espalda. En un momento, noté que las paredes parecían cerrarse, como si el corredor se encogiera a mi alrededor. El miedo empezó a apoderarse de mí, pero me obligué a seguir, arrastrado por esa mezcla de temor y necesidad de saber. Sentí que algo invisible me rozaba, y un frío intenso me golpeó en el rostro, como si una presencia quisiera advertirme que debía irme. Cuando quise regresar, la puerta por la que había entrado parecía haberse desvanecido. En su lugar solo había una pared lisa, sin ventanas ni ninguna señal de entrada. El pánico me envolvió, y por un momento pensé que nunca saldría de ahí. Mi respiración se volvió agitada y sentí que mis piernas temblaban, pero logré calmarme y buscar otro camino. Después de un rato que pareció una eternidad, encontré una escalera que descendía aún más profundo. Mi mente gritaba que debía dar la vuelta, pero algo dentro de mí seguía empujándome hacia adelante. Bajé con cautela, sintiendo que cada paso me alejaba más de la realidad. Al llegar al final de la escalera, un silencio absoluto me recibió, solo roto por el latido acelerado de mi corazón. Sentí una presencia a mi lado, fría y pesada, como un aliento helado que me atravesaba el cuerpo. No había forma de verla, pero sabía que no estaba solo. Logré salir de ese lugar después de lo que parecieron horas, aunque el reloj me decía que no había pasado tanto tiempo. Cuando volví a la superficie, sentí que algo en mí había cambiado para siempre. La realidad se mezclaba con el miedo, y no sabía si lo que viví fue real o solo producto de mi mente al borde del agotamiento. Desde ese día, los recuerdos de esos corredores me persiguen, y el hospital ya no me parece un lugar seguro. Siento que esa presencia sigue conmigo, caminando a mi lado, observando mis movimientos, y que en cualquier momento podría volver a arrastrarme hacia ese sótano olvidado. Después de aquella experiencia en los pasillos que no deberían existir, todo empezó a volverse más oscuro para mí. Al principio pensé que con el tiempo la mente olvidaría, que los recuerdos se disiparían con el cansancio y la rutina diaria. Pero no fue así. Algo dentro del hospital había cambiado, o tal vez yo había cambiado para siempre. Intenté compartir lo que viví con Sofía, esperando que entendiera o al menos no me juzgara. Le conté cómo el elevador me llevó a un sótano desconocido, cómo recorrí corredores que no aparecen en los planos, y cómo la puerta
por la que entré desapareció misteriosamente. Sin embargo, ella solo me observó con una mezcla de preocupación y duda, y me dijo que probablemente estaba agotado, que ese tipo de estrés podía jugar trucos terribles en la mente. A partir de entonces, evité hablar del tema, aunque no podía dejar de pensar en esos pasillos ni en la presencia que sentí. Lo peor fue que, poco a poco, comenzaron a suceder cosas extrañas en el hospital, cosas que no podía explicar ni con la lógica ni con la razón. Por las noches, cuando me encontraba solo en alguna sala o pasillo, sentía que alguien me observaba desde la oscuridad. A veces, objetos que dejaba sobre mesas o escritorios caían sin razón aparente, como si una fuerza invisible los derribara con intencionalidad. Un frío intenso me envolvía en ciertos lugares, un frío que no correspondía a la temperatura normal del hospital y que parecía seguirme, acompañarme a donde fuera. Los sonidos también se hicieron más frecuentes y desconcertantes. Escuchaba pasos resonando en corredores vacíos, sutiles y constantes, como si alguien caminara justo detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. Incluso escuché susurros, voces bajas que pronunciaban mi nombre, como si alguien me llamara para que regresara a ese sótano olvidado. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí, y las noches se convirtieron en un tormento. Tenía pesadillas donde volvía a perderme en esos corredores, donde la oscuridad parecía devorarme lentamente y la presencia invisible se acercaba cada vez más, sin rostro ni forma, solo un frío que helaba hasta el alma. En el hospital, mis compañeros notaron que estaba diferente. Sofía, con su habitual calma, se preocupó por mí y me sugirió tomar unos días de descanso, pensar en mi salud mental. Pero para mí, la idea de alejarme del hospital significaba enfrentarme a mis miedos en soledad, sin poder confirmar si todo lo que había vivido era real o producto de mi imaginación. A medida que pasaban los días, empecé a dudar de mí mismo. La línea entre la realidad y la locura se volvió difusa. A veces me encontraba cuestionando si había entrado en esos corredores o si todo había sido un sueño demasiado vívido. Pero la sensación constante de ser observado, los objetos que se movían solos y los susurros persistentes me recordaban que algo, de alguna forma, estaba ahí. Una noche, después de un turno particularmente difícil, escuché claramente mi nombre susurrado justo detrás de mí en un pasillo solitario. Me detuve, el corazón latiendo desbocado, y sentí una presencia helada rozando mi espalda. Di vueltas lentamente, esperando ver a alguien, pero solo encontré la oscuridad y el eco de mis propios pasos. A partir de ese momento, decidí que no volvería a acercarme al sótano ni al elevador maldito. El miedo y la incertidumbre eran demasiado grandes y no sabía si podría soportar lo que encontrara. Pero, por más que intentaba olvidarlo, esos corredores seguían presentes en mis sueños, acechándome y recordándome que había algo más allá de la realidad visible, algo que no podía explicar ni comprender. El hospital dejó de ser solo un lugar de trabajo. Se convirtió en un laberinto del que no sabía si podría escapar, un lugar donde el miedo se había vuelto parte de mi existencia diaria. Las semanas siguientes fueron las más difíciles que he vivido. Traté de seguir con mi rutina en el hospital, pero cada día me sentía más atrapado en una sensación que no podía explicar. La presencia invisible que había sentido en esos pasillos parecía seguirme a todas partes, como una sombra que nunca desaparece. Evitaba el elevador del sótano a toda costa, aunque era casi imposible no cruzarme con él al caminar por ciertos pasillos. Había momentos en que escuchaba un ruido sutil, como el arrastre de un objeto o un leve golpeteo, y cuando volteaba, no había nada ni nadie. La tensión se hacía insoportable y la ansiedad me robaba el sueño. Los sueños que tenía eran aún peores. Me veía caminando sin rumbo por aquellos pasillos desconocidos,
buscando una salida que no existía. Sentía el frío intenso, la presencia detrás de mí, pero nunca podía enfrentarla. Me despertaba sudando, con el corazón desbocado y la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad de mi habitación. Una noche, ya cansado y casi al borde de la desesperación, decidí hablar con Sofía nuevamente. Le conté cómo la presencia parecía estar dentro del hospital y también conmigo, cómo los susurros y los objetos caídos no me dejaban en paz. Ella insistió en que debía buscar ayuda profesional, que no era normal que me sintiera así. Pero en el fondo, yo sabía que no era solo mi mente. Había algo real en ese sótano, en esos pasillos que no deberían existir. Algo que me había marcado para siempre. Un día, intenté volver al sótano para encontrar respuestas, pero cuando llegué al lugar donde la puerta antes aparecía, solo encontré una pared lisa, fría y vacía. No había manera de entrar. Sentí una mezcla de alivio y miedo, como si ese lugar quisiera protegerse o esconderse. Desde entonces, me esfuerzo por ignorar la presencia y el frío que a veces siento en el hospital, pero sé que nunca estaré completamente libre. A veces, cuando camino solo, escucho mi nombre susurrado, tan suave que casi parece parte del viento. No sé si todo fue producto de mi imaginación, el cansancio, el estrés, o si realmente esos pasillos existen en algún lugar oculto, y la presencia que sentí es algo que escapa a toda explicación. Lo único que sé con certeza es que, desde que vi esos corredores, mi vida cambió para siempre, y aunque trato de seguir adelante, la duda y el miedo siguen conmigo, como una sombra que nunca se desvanece. Quizá algún día, alguien más verá lo que yo vi. O tal vez todo esto quedará como un secreto enterrado en las entrañas de ese hospital antiguo en San Luis Potosí. Me llamo Ferdinando y hasta hace poco la vida para mí era simple. Trabajar, cuidar a mi mamá, ayudar a mi hermana menor con la tarea cuando mi mamá estaba cansada, ver películas, salir con los amigos, esas cosas. Pero después de empezar a trabajar en ese supermercado 24 horas, mi rutina cambió, y no de la forma que esperaba. La primera noche que entré, todo me pareció extraño, pero no porque el lugar fuera raro, sino porque era diferente a todo lo que había vivido antes. El supermercado es enorme, con pasillos largos que parecen no terminar nunca. La luz fluorescente es fría y constante, iluminando cada rincón con una claridad que, más que tranquilizar, hacía que todo se sintiera vacío y un poco desangelado. Había muy pocos clientes en la madrugada, y el silencio era profundo, solo roto por el sonido ocasional del carrito al rodar o el anuncio intermitente de alguna oferta que parecía más un eco lejano. Amanda fue la primera persona con la que hablé. Es una mujer de mediana edad, que lleva años en ese turno nocturno y conoce cada detalle del lugar. Me advirtió que en las noches pueden aparecer clientes extraños, personas que no encajan, que parecen perdidas o fuera de lugar, y que lo mejor era simplemente ignorarlos. Yo no entendí bien qué quería decir. Pensé que era un tipo de broma o una manera de advertirme que no me metiera en problemas con gente rara. Pero la forma en que lo dijo, con una voz baja y casi temerosa, me hizo pensar que había algo más. En mis primeras horas de trabajo, me la pasaba recorriendo los pasillos, revisando que todo estuviera en orden, ayudando en la caja cuando era necesario y tratando de acostumbrarme a la soledad que rodeaba el lugar. En esos momentos sentía una mezcla rara. Por un lado, estaba emocionado por el nuevo empleo. Por otro, algo dentro de mí se sentía inquieto, como si el silencio y la quietud de la madrugada empezaran a pesarme en el pecho. Recuerdo que durante mi descanso me senté en la pequeña sala para empleados, donde un termo con café de olla,
Humeaba y llenaba el aire con su olor dulce y fuerte. Ahí me crucé con Amanda, que estaba callada, mirando por la ventana hacia la oscuridad afuera. Cuando le pregunté si alguna vez había tenido miedo trabajando ahí de noche, solo me respondió que a veces uno ve cosas que no debería, y que la mejor defensa era no prestarle atención. Esa noche, mientras regresaba a mi puesto, sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Pensé en las palabras de Amanda y en ese consejo extraño que me dio. No sabía aún lo cierto que estaba. Las noches siguientes pasaron igual, con ese ritmo monótono y silencioso que poco a poco me iba carcomiendo. Ya me acostumbraba a la oscuridad del supermercado y a ese eco extraño que tienen los espacios vacíos, pero la madrugada en que todo cambió fue cuando lo vi por primera vez. Eran cerca de las 2 de la mañana, un horario donde casi no hay nadie y el silencio pesa. Caminaba por uno de los pasillos largos, entre las estanterías llenas de productos, cuando de repente lo vi. Un hombre parado, inmóvil, al final del pasillo, como si mirara hacia el vacío. No tenía prisa, ni se movía, solo estaba ahí, parado, con una figura oscura que parecía absorber la poca luz de la tienda. Algo en su presencia me congeló el cuerpo. No había nadie más a su alrededor y no emitía ningún sonido. Me quedé observándolo sin saber qué hacer ni qué pensar. Los minutos pasaban lentamente y él seguía ahí, exactamente en la misma posición, inmóvil, sin pestañear, sin mover ni un solo músculo. Era como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Sentí un nudo en la garganta que no me dejaba respirar con normalidad, y una mezcla extraña de miedo y curiosidad se apoderó de mí, haciéndome incapaz de apartar la mirada. Quería entender qué era aquello, pero al mismo tiempo deseaba huir. Finalmente, reuní todo el valor que pude juntar y me acerqué con la voz temblorosa, tratando de decirle algo, cualquier cosa que rompiera ese silencio pesado. Pero cuando llegué hasta donde estaba, no había nadie. El pasillo estaba vacío, como si ese hombre simplemente se hubiera desvanecido en el aire, dejando solo un frío helado que me caló hasta los huesos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y la cabeza llena de dudas, volví hacia Amanda para contarle lo que había visto. Ella me miró con seriedad y una expresión que mezclaba preocupación y advertencia, y me repitió con voz firme: «Te lo dije, no hay que prestarles atención. Esos hombres no son de aquí. No están para que los mires o los busques». En ese momento no entendía del todo lo que quería decir, pero sentí que esas palabras no eran cualquier consejo común. Tenían un peso y una urgencia que no podía ignorar. Después de esa noche, empecé a notar que ese hombre oscuro aparecía cada vez más seguido. Siempre lo veía en los pasillos más solitarios, en los rincones donde la luz parecía no llegar del todo, siempre quieto, siempre mirando hacia una dirección contraria a la mía, como si evitara el contacto directo, pero al mismo tiempo no se apartara de mí. Pero lo peor no era simplemente su presencia constante. Una noche, cuando me armé de valor para acercarme y pedirle ayuda, aunque en el fondo ya sabía que no podía existir realmente, sentí algo que me heló la sangre. Sus ojos oscuros me atravesaban, una mirada profunda y fría que parecía juzgarme por haber intentado entender algo que no debía. Desde ese momento, su presencia dejó de ser solo una figura silenciosa en la distancia y se convirtió en una amenaza muda, palpable, que me seguía a cada paso y me recordaba que había cruzado un límite peligroso. A veces, cuando la soledad era más fuerte, sentía que alguien me seguía, pero al voltear no había nadie. Otras veces, escuchaba pasos detrás de mí, pero al mirar solo estaba el eco. Mi cabeza empezó a jugarme malas pasadas. No sabía si estaba cansado, si era mi imaginación o si realmente había algo más allá de lo que podía explicar.
El miedo se mezclaba con la incredulidad, y aunque quería dejarlo pasar, no podía. Sentía que algo me observaba todo el tiempo, esperando que cometiera un error, y esa idea me paralizaba. No sé cuánto tiempo más podré aguantar así. Lo único que tengo claro es que ese hombre no es un cliente común, y que ignorarlo será más difícil de lo que pensé al principio. Las noches se fueron volviendo cada vez más pesadas, como si el aire mismo en el supermercado se cargara de una tensión invisible que me apretaba el pecho. No podía sacarme de la cabeza al hombre oscuro que veía en los pasillos, y ese malestar empezó a robarme el sueño, las ganas de comer y hasta la concentración en el trabajo. Un día, la curiosidad venció al miedo, y decidí que tenía que entender qué era lo que pasaba. Me acerqué al vigilante del turno, un hombre callado que apenas hablaba, y le pedí que me mostrara las grabaciones de las cámaras. Le expliqué que había visto a alguien sospechoso rondando el lugar y que quería asegurarme de que no hubiera robos. Él me miró con cierta desconfianza, pero al final aceptó. Nos sentamos frente a los monitores y ahí estaba yo, esperando ver a ese hombre oscuro aparecer en la pantalla. Pero nada. Los pasillos vacíos, luces parpadeando, carritos rodando solos a lo lejos, pero ninguna señal del extraño cliente. Repasamos horas y horas de grabación, y el hombre simplemente no existía en las imágenes. Era como si mi mente me estuviera jugando una broma pesada. Me quedé paralizado. Una mezcla de frustración y miedo empezó a inundarme. Pensé en Amanda y en sus palabras. No están para que los mires o los busques. Ahora entendía que había cometido un error al tratar de investigar, pero lo que realmente me heló la sangre fue cuando, al levantar la vista hacia uno de los pasillos desde la sala de vigilancia, vi al hombre oscuro mirándome fijamente. Su mirada no era normal, era como si me estuviera diciendo que mi intento de descubrir la verdad había sido un gran error. Una advertencia silenciosa pero clara. Esa noche, la sensación de ser observado fue insoportable. Cada ruido, cada sombra parecía tener vida propia. Me sentía atrapado dentro del supermercado, como si las paredes se cerraran a mi alrededor y la figura oscura estuviera más cerca de lo que imaginaba. El miedo dejó de ser una emoción pasajera para convertirse en un peso constante que me acompañaba en cada paso. Los demás empleados empezaron a notar mi cambio. Dejé de platicar, me aislaba durante las pausas y me costaba concentrarme en las tareas más simples. Pero no podía contarles lo que estaba pasando. ¿Quién iba a creerme? Que había visto a un hombre que no aparecía en las cámaras y que parecía querer amedrentarme. Preferí guardar silencio y enfrentar solo ese miedo que me consumía. A partir de ese momento, cada vez que volteaba, sentía esa presencia inconfundible. El hombre oscuro, parado en la distancia, observándome con una mezcla de reproche y amenaza. Y yo, impotente, sabía que cualquier paso en falso podría ser peor. El supermercado dejó de ser solo un trabajo. Se convirtió en un lugar donde la realidad y lo inexplicable se mezclaban, y donde yo era un prisionero de algo que no podía comprender ni controlar. Los días se volvieron semanas, y con ellas, la presencia de lo extraño en el supermercado se intensificó. No solo era el hombre oscuro que parecía fijar su mirada en mí desde las sombras. Otras figuras empezaron a aparecer en los pasillos, todas con esa misma cualidad inquietante. Estaban fuera de lugar, como sombras desplazadas que no pertenecían a ese mundo. Una noche, mientras hacía el recorrido habitual por las secciones menos iluminadas, noté una silueta al fondo, entre las góndolas de productos de limpieza. Era una mujer, pero no una persona común. Su rostro parecía difuso, como si estuviera desvaneciéndose, y sus ojos reflejaban una tristeza profunda y extraña. Me miró apenas un instante y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cuando quise acercarme, desapareció.
dejando solo un silencio aún más pesado que antes. La ansiedad empezó a carcomerme por dentro. Las horas de sueño se reducían a fragmentos entrecortados por pesadillas que no podía nombrar, donde esos rostros se multiplicaban y me seguían, susurrando palabras incomprensibles. Empecé a sentir que mi mente me traicionaba, dudando de lo que veía y escuchaba, cuestionando mi propia cordura. En el trabajo trataba de mantener la compostura, pero mi cuerpo respondía con temblores y sudor frío cada vez que me encontraba con esas presencias. Me aislé por completo. Evitaba a Amanda y a los demás compañeros porque sabía que si les contaba lo que me pasaba, me tomarían por loco. Nadie quería ser el chiflado del turno nocturno. A veces, durante mis pausas, me refugiaba en el baño o en la pequeña sala de empleados, esos pocos metros cuadrados que se sentían como un oasis dentro del vasto y frío supermercado. Allí intentaba calmar mi respiración agitada y distraer mi mente de todo lo que pasaba afuera, buscando con todas mis fuerzas pensar en algo que no fuera el supermercado, en algo que me sacara por un momento de ese ambiente opresivo. Pero ni siquiera el olor reconfortante del café de olla, que solía ser un pequeño consuelo, lograba relajarme como antes. La sensación de que algo me vigilaba, invisible pero constante, me seguía donde quiera que estuviera. Una presencia intangible que no me abandonaba ni en esos breves refugios. Era como si un peso invisible se posara sobre mis hombros, apretándome el pecho sin dejarme respirar. Lo más aterrador de todo esto no era solo la presencia física o la incertidumbre, sino la sensación profunda de que esas presencias no estaban ahí por casualidad. Sentía, con una certeza que me helaba la sangre, que había algo personal en sus miradas, como si aquellas figuras invisibles tuvieran un propósito específico conmigo, como si quisieran castigarme por haberlas visto, o tal vez advertirme que me mantuviera alejado. El hombre oscuro, especialmente, parecía intensificar esa atención fija hacia mí, como un depredador que espera paciente a que yo cometa un error, que baje la guardia aunque sea un instante, para poder acercarse un poco más y envolverse en mi vida de manera irreversible. Mi cuerpo y mi mente estaban al límite. Cada noche, al cruzar las puertas del supermercado, me invadía una mezcla abrumadora de temor y resignación, como si supiera que iba a enfrentar algo que no podía cambiar ni evitar. Sabía que esta no era una historia común de miedo o superstición. Algo real y oscuro se había instalado en ese lugar, y de alguna manera también dentro de mí, marcando cada pensamiento, cada movimiento. Pero no veía salida alguna. No podía renunciar al trabajo sin enfrentar consecuencias que no estaba dispuesto a asumir, ni podía fingir que nada pasaba mientras esa presencia seguía acechando. Entonces, poco a poco, empecé a aceptar que estaba atrapado, vigilado por esos seres que desafiaban toda lógica, condenándome a una existencia de miedo silencioso, un miedo que nadie podía ver ni comprender. Me sentía solo en medio de esa lucha invisible, sin poder contarle a nadie lo que me pasaba, sin saber cuándo, o si alguna vez, todo esto tendría un final. Las noches en el supermercado ya no tenían nada de rutina. Cada turno era una batalla silenciosa contra el miedo que me consumía. Había aprendido a convivir con las presencias, aunque eso no las hiciera menos aterradoras. El hombre oscuro seguía ahí, siempre en la distancia, como una sombra que me acechaba, y las otras figuras aparecían y desaparecían como fantasmas fugaces. Con el tiempo, dejé de intentar entender qué eran o qué querían. La curiosidad había muerto al darme cuenta de que mi mente no alcanzaba para esa realidad. Mi único objetivo era sobrevivir a cada noche, intentar no llamar su atención y no cometer el error de mirar demasiado tiempo. A veces sentía sus ojos fijos en mí desde los rincones más oscuros del supermercado, y un frío paralizante me recorría el cuerpo. Otras veces creía escuchar susurros apenas perceptibles
que me hacían dudar de mi cordura. Pero nunca podía estar seguro, y eso era lo peor. Nunca hablé con nadie sobre todo esto, ni con Amanda, que parecía saber más de lo que decía, pero que guardaba silencio, ni con el vigilante, que solo me observaba desde lejos y parecía desconfiar, ni siquiera con mi familia, a quienes quiero y respeto demasiado como para preocuparlos con algo que probablemente no podrían entender. No podía permitirme correr el riesgo de que me tomaran por loco, que pensaran que estaba inventando cosas o, peor aún, que mis jefes se enteraran y me despidieran por andar distraído con pensamientos que no tenían lugar en un trabajo serio. Así que decidí cargar ese peso completamente solo, sin compartirlo con nadie, ocultándolo detrás de una sonrisa forzada y una actitud fría que no dejaba entrever lo que realmente sentía. Esa soledad interior creció conmigo, y poco a poco me fui sintiendo más aislado, como si estuviera atrapado en una burbuja que me separaba del mundo real. Por dentro me sentía roto, como si cada noche ese peso invisible me fuera consumiendo poco a poco, dejando un hueco que nadie podía llenar ni siquiera con palabras de consuelo. Hoy, después de varios meses que se sienten eternos, sigo trabajando en ese turno nocturno del supermercado. No he cambiado de trabajo, aunque la tentación de renunciar ha estado ahí muchas veces. El hombre oscuro sigue ahí, siempre en la distancia, en los rincones que parecen no existir para los demás, mirándome con esos ojos que no olvidan ni perdonan. Ya no siento miedo en el sentido común de la palabra. Ya no se trata de un susto pasajero o de nervios que se calman al rato. Ahora siento un respeto profundo, casi reverencial, como si supiera que he cruzado una línea que nunca debí cruzar, y que ese encuentro ha marcado algo irreversible en mí, algo que me conecta con algo mucho más grande y desconocido de lo que puedo comprender. No sé qué es exactamente lo que sucede en ese supermercado a medianoche. No sé si esas presencias son reales, manifestaciones de algo oscuro que habita en ese lugar, o si solo son producto de una mente cansada, agotada y saturada por la soledad, la rutina y el miedo. Lo único que tengo claro es que esta experiencia me ha cambiado para siempre, que ya no soy el mismo joven que entró por primera vez con ilusiones y sueños, sino alguien marcado por algo que no puede explicarse con palabras. Y si algún día ustedes llegan a trabajar en un lugar donde las sombras parecen tener vida propia, donde la realidad se mezcla con algo que no entienden, y ven a alguien que no debería estar ahí, a ese tipo de persona que parece perdida en otro tiempo o espacio, les aconsejo, de corazón, que no lo miren, no lo busquen, no insistan en descubrir lo que no está destinado a ser encontrado, porque algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad donde pertenecen. Porque a veces, saber demasiado puede ser el comienzo de algo que no se puede controlar ni detener.